Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dar inicio a esta tarea nueva. Nos dice, estás trabajando como secretario del centro y por tanto deberás realizar a continuación algunas tareas de gestión del centro. Descarga el archivo, muy bien, cámbiale el nombre a la hoja 1. Entonces aquí ya tenemos el archivo que me compartes de los datos de los centros y vamos a cambiar el nombre a la hoja 1. Botón derecho, como siempre, me paro sobre la hoja, botón derecho, cambiar nombre y nos dicen alumnado segundo. Vamos a hacer algo, lo voy a copiar directamente de aquí. Eso. Botón derecho, cambiar nombre y lo copié con control C, aquí lo pego con control V o botón derecho. No nos sale pegar, bueno, sino desde aquí pegar. ¿Okay? Vale, ya lo tenemos como nos lo pide. Ordena la lista por edad ascendente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder ordenar esto, primero tenemos que darle a esto un formato de tabla. Ya sea a través de este formato, pero como no nos dicen nada, venimos a datos, hojas, la barra de herramientas datos y me voy a filtros, que es donde está el embudo. Este filtro me permite a mí filtrar y ordenar. Lo tengo que activar siempre de primero y fíjate que siempre selecciono lo que quiero que esté incluido en la tabla. Ojo aquí de no seleccionar todo, ¿vale? Porque me puede incluir más columnas o incluso esta tablita aquí abajo que es de consulta me la puede incluir dentro de mi tabla. Entonces siempre esta atención de seleccionar lo que quieres incluir. No importa que las demás columnas no tengan datos. Lo selecciono. Entonces, eso lo tengo que hacer siempre para ahora yo decirle ordénamelo. ¿Okay? Para que me ordene y me respete todo este orden. Que por ejemplo, Gustavo López tiene 44 y no me active nada más un filtro aquí y lo ordene y esto se quede quieto y esto es lo que se mueva y pierdo la información y dañé pues toda la base de datos. Para ordenar tengo varias maneras. Me paro aquí en edad, le digo ordenar de menor a mayor. Y como me sale esta flechita hacia arriba, me está indicando que esta es la que está mandando para ordenar. Tenemos también, lo puedo ordenar por aquí, ordenar como hemos visto, agrégame un ordenar de la edad de valores de la celda de menor a mayor. Y también lo puedo hacer por aquí directamente, ordenar de menor a mayor. Entonces tenemos todas estas maneras de ordenar. Vale, después nos dice, del mismo formato el título de la columna edad que el resto de columnas mediante el pincel de copiar formato. Vale, entonces me paro sobre la columna que quiero copiar el formato y aquí en la barra de herramientas inicio, selecciono o oprimo sobre el botón de copiar formato. ¿Qué me hace esta función? Me copia nada más el formato, o sea, el fondo rosa y el borde que tengo. El tamaño de la letra, que está negrita, todo lo que tiene que ver con el formato. Me cambia el cursor al que estamos viendo en pantalla, que es una cruz con una escobita, y lo que hago yo ahora es proceder a seleccionar las celdas que quiero que se me apliquen el formato. ¿Okay? No importa que pase por encima de edad, vean lo que está copiando ese formato. Entonces ya tenemos esta parte por aquí. Se llama copiar formatos, esta escoba. Ahora quieres crear un correo corporativo para cada alumno, pero el programa que se utiliza no acepta determinados caracteres. Además, la persona que introdujo los datos dejó espacios en blanco y mayúsculas fuera de lugar. Por este motivo, primero debes realizar las siguientes acciones. Sustituir todos los caracteres no compatibles, la ñ, la c y las vocales acentuadas. Crea una nueva columna llamada nombre correcto, copia todos los nombres pero en minúsculas. Finalmente elimina los espacios en blanco innecesarios mediante una fórmula. Crea una nueva columna si lo consideras necesario. Entonces podemos crear, él no nos dice en dónde. La podemos crear aquí en la mitad, como la podemos crear aquí a la mano derecha. Entonces vamos a poner el nombre, como nos está diciendo. Correcto. Entonces, aquí hay varias maneras de hacerlo. Vamos a hacerlas todas juntas. ¿Okay? Aquí repasamos. Yo creé el nombre correcto. Lo que hago aquí es copiar formato. Lo vuelvo a pegar. Amplío al ancho y vuelvo a seleccionar esto para decirle que ahora esa columna está dentro de mi tabla. Bueno, aquí entonces, como te decía, hay varias maneras de hacerlo.
Como vemos, si es verdad que hay espacios en algunos nombres, está todo en mayúscula y tenemos estos caracteres que no nos van a permitir, ¿no? Por lo menos por aquí había una ñ, aquí hay una ñ, todos los acentos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionando, primera lo voy a hacer con una función, con un comando y después lo hago con una función. Tenemos aquí, seleccionamos los nombres y los apellidos de una vez para hacerlo todos juntos. Nos vamos a la barra de inicio, le damos reemplazar. ¿Qué tenemos que reemplazar? Aquí lo hice en la hoja 1, te le voy a poner otra hoja, información. Esto es para que tú estudies, nada más. Esta la puedes eliminar después. Esta hoja la estoy dejando para ti. Entonces teníamos que cambiar la A acentuada por la A. La A con el otro acento, por la A. La E, la I, la O, la U, la ñ y la C. Estos serían los caracteres. Entonces tenemos que ir uno a uno reemplazándolos. Previamente seleccionamos, reemplazar, nos sale esta ventana y le decimos reemplazar, reemplázame todas las A acentuadas por una A así. Previamente, como seleccioné, le doy reemplazar todo. Entonces aquí me reemplazó 3. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo con la E. Reemplazó 2. Lo mismo con la I. Y ponemos una I aquí sin acento. Muy bien. Después nos queda la O. No importa si lo pones en mayúsculas o minúsculas. Muy bien. Después nos quedaría, no importa que aquí vayan quedando mayúsculas y minúsculas porque después los vamos a sustituir. La ñ, mira, puedo poner una ñ mayúscula por una n minúscula, no pasa nada, igual lo lee. Pero claro, si aquí el resultado después había que dejarlo mayúscula, sí importaría. Pero como ya leímos que nos lo necesitan en minúscula, pues ya lo adelantamos un poquito. Y después quedaría esta. Como esta no sé en mi teclado dónde está, la copio, control C, vengo aquí, la pego y la sustituiríamos por una C. No nos especifican por cuál, pero la dejamos con una C o con una Z. Las dos son válidas. Vale. Ya estaría. Muy bien, creo que no nos queda más ninguna. Esta sería la manera de limpiar los caracteres. Hay otra manera que es con la función sustituir, pero tendríamos que ir sustituyendo uno por uno igualmente. Podemos anidar tantas sustituciones como sea. ¿Vale? Ahora te hago la función. La otra manera, la manera de limpiar, aquí esto te lo dejo, limpiar los espacios. Y lo otro que nos piden es las minúsculas, vamos a hacerlo por separado y después las vamos a unir en una sola. Limpiar los espacios, la función se llama espacios, ¿ok? ¿Y qué me ayuda a ella? A limpiar precisamente los espacios que hay al comienzo o final de una cadena de nombres o una oración o lo que sea. No me va a limpiar si hay algo entre medio, ¿no? Para si un apellido fuera compuesto o, por ejemplo, los apellidos de la Vega. No me va a unir todo, sino quita los espacios que puede haber antes de o los espacios que hay después de Vega. ¿Vale? Entonces selecciono aquí, que estamos con los nombres primero, y él va a quitar los espacios que puede haber. Fíjate que, por ejemplo, Alfredo. Voy a un momento a escribir Alfredo José, ¿vale? Este espacio que entra Alfredo y José me lo respeta. Él va a quitar en los espacios que puede haber aquí al principio o al final. Esos son los espacios, aquí los hay, aquí los vemos y aquí no. Ella limpia son esos espacios. Vamos a dejarlo Alfredo como estaba. Muy bien, entonces aquí ya tenemos los espacios. Y ahora, ¿cómo serían las minúsculas? La función sería minúscula o minus. ¿Okay? Doble clic para insertar la función y selecciono. Entonces aquí sería todo en minúscula, que es lo que nos están pidiendo. Nombre completo, pero en minúscula. Entonces, esta es la función pues más rápida. Debes de hacerlo los tres, pudiéramos hacer uno solo aquí. ¿Cómo sería? Minúscula de todo esto y antepongo hasta esta función
la de espacios. ¿Vale? Entonces, el espacio de todo esto en minúscula aparte. Entonces aquí debes de hacerlo por separado, lo tenemos en una sola, todos juntos. Si ya hubiésemos, si esta ahora las elimino porque como te dije, eran solamente para mostrar. Si no hubiésemos hecho lo de reemplazar por separado, hubiésemos podido utilizar también espacio minúsculas y aquí sustituir, que es la otra función. ¿Qué me vas a sustituir de este texto? El texto original, yo le diría la A, la ñ, ¿okay? Punto y coma por n. Y cierro paréntesis. Entonces, bueno, aquí me da un error. Creo que es por esto. Muy bien. Entonces aquí si hubiese una ñ, me la reemplazaría. Vamos a suponer, Ricardo, creo que aquí no hay ninguna. Begoña. Esta. La ñ. ¿Ves? Aquí me está devolviendo en minúscula sin la ñ y los espacios. ¿Okay? Igual si vamos a probar con Begoña, que está aquí de última, mira, aquí no hay espacios, no hay n, no hay nada. Entonces, con esto pudieras hacerlo, como te dije, con la función sustituir aquí, espacio minúscula y sustituir, pero aquí deberías después de este paréntesis de sustituir, poner un nuevo, diría un nuevo sustituir, aquí detrás del paréntesis, punto y coma, entonces tendrías que poner lo que quieres sustituir, que sería ahora de nuevo la A, punto y coma, por la A encerrado entre doble comilla, cierro paréntesis. Y así sucesivamente tendrías que ir haciendo cada uno. Aquí en la hoja de información dejo esa función toda hecha, quedaría algo así. ¿Okay? El espacio de la minúscula sustituir, 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 sustituir tantas veces quieras de este texto, o sea, de B2, la A acentuada sin acentuar, la A con el otro acento, por si saliera esta palabra, o sea, una palabra con este acento, la ñ, la e, bueno, todas las posibles que había, ¿ok? Te la dejo aquí. ¿Por qué te lo digo? Porque no sé si el profesor en algún momento les haya enseñado a sustituir o se los haya enseñado por reemplazar, pero los dos hacen lo mismo. Los espacios lo podíamos también hecho con reemplazar, espacio, pero corríamos el riesgo si hubiese un nombre compuesto, como te dije, Alfredo o apellido de la Vega, pues todo eso de la Vega me lo une. Lo pongo, por ejemplo, escribo de la Vega y voy a dejar un espacio aquí adelante. Fíjate que estamos viendo el espacio. Si yo lo corrijo con espacio, como mostramos, él me respeta los espacios de entre cada palabra. Pero si yo ahora vengo aquí y le digo de esta selección reemplazar los espacios por nada, me pega todo. ¿Ves? Entonces, aquí reemplazar espacios había que tener cuidado y conocer muy bien el dato. Entonces, es preferible utilizar aquí una función de espacios, que él me lo elimina. Aquí te voy a dejar nada más, por los momentos, la de espacios en minúsculas, porque ya todo lo demás está limpio. Si quisieras practicar, como te digo, sería toda esta función de bienes, la copias, la pegarías aquí y ya tienes también incluido todos los espacios. Es más, lo podemos dejar aquí, aunque ya sabemos que no hay ningún apellido, o te podría enviar o el original con todos los apellidos que teníamos aquí, por ejemplo, Álamo, ¿vale? Aquí haríamos con los apellidos, ¿vale? Aquí estaría Álamos sin el acento, García, igualmente García, Yadó igual, para que veas, López también. Entonces te lo puedo dejar de las dos opciones y tú ves cómo después lo prefieres entregar al profesor. Aquí estoy reemplazando, volviéndolo a hacer un poco parecido.
al original, bueno, yo te lo envío ya después bien como estaba originalmente, para no perder mucho tiempo aquí. Vale, entonces tienes hecho el nombre correcto con funciones previamente hecho reemplazos de estas sustituciones y tienes los apellidos, que vamos a ponerle ahora esa columna, el nombre correcto. Vale, muy bien. Nos quedaría copiar formato, lo pegamos y volvemos a ponerle nuestra tabla que contiene todo esto. Vale, ahora nos piden los espacios. Muy bien, haz lo mismo con los apellidos creando una columna apellido correcto. Lo hicimos. Una vez tenga los datos limpios en la columna correos electrónicos, que sería la D, un correo que consistirá en colocar un guión entre el nombre y el apellido, ambos ya correctos, la edad y todo esto que está aquí. Vale. Entonces, esto hay dos maneras de hacerlo. Puedo llamar a una celda con este nombre. ¿Okay? Le digo que esto es igual a esto. ¿Ok? O puedo después incluirla dentro de la misma función. Y esa función se llama concatenar. ¿Ok? Vale, entonces sería un igual concatenar. Aquí voy al asistente de funciones un momento y me pide texto. ¿Cuál sería el texto? Entonces ella me está diciendo que tiene que quedar el nombre separado de un guión, ¿vale? Fíjate que el nombre era un llamado a una celda. El guión yo le escribí tal cual guión y ella me puso sola la doble comilla porque esto es una lectura literal. El tercer texto sería el apellido, o sea, yo estoy armando cómo quedaría todo. Después quedaría la edad, ¿vale? Pero utilicé el nombre y el apellido ya corregidos, o sea, la columna F y G, la edad de la columna C, y por último puedo pegar, como te dije, toda esta información aquí, que esto va encerrado entre doble comilla, o puedo también llamar a esta celda y la fijo, ¿ok? Con F4. Y mira el ejemplo que me va quedando aquí. Entonces quedaría Alfredo Pajares, de 19 años, arroba, ¿Vale? Lo amplio para verlo mejor. ¿Qué nos quedaría? Arrastrar. Como esto lo fijé, sé que esto no va a bajar. Todo lo demás sí se va a mover con su fila correlativa. Y aquí tengo todo hecho, los correos. Si no hubiese hecho este llamado a celdas, ¿vale? Hubiese hecho lo mismo. Voy a hacerlo desde afuera, si lo ves mejor. Concatenar el nombre, punto y coma, doble comilla para encerrar el guión, punto y coma, el apellido, punto y coma, la edad, punto y coma, entre doble comilla, pego lo que me había traído antes y cierro. Como me dijo que no estaba bien, aquí está. Y lo había copiado tal cual de la hoja del Word. ¿Vale? Entonces tenemos el mismo resultado, dos caminos diferentes. Puedes incluir esto aquí, como puedes hacer un llamado a una celda y la arrastro. Te los dejo y para que tú practiques también, acuérdate que este es una segunda propuesta de correo. ¿Okay? No la incluyas en la tabla como tal. Vale, después nos dice, en la columna contraseña, crea una contraseña para cada alumno que consista en el apellido en mayúscula y un número aleatorio entre 10 y 9. Vale, entonces, el apellido todo en mayúscula y un número aleatorio entre 10 y 9. Vamos a hacer un momento aquí la función aleatorio para que la aprendamos. La función aleatorio está, la función aleatorio y aleatorio entre. Entonces yo voy a usar aleatorio entre. Porque aleatorio te pone números del 0 al 1
aleatoriamente, pero es del 0 al 1. Nosotros necesitamos es entre 2. Me está diciendo entre 10, entonces aquí me piden dos argumentos. Entre el inferior es el 10 y el mayor el 99. Entonces él me devuelve números entre esos dos, pero los números enteros o, vamos a ver, o decimales, ¿vale? Ves que son todos enteros, así que no me preocupo por eso. Si me hubiese devuelto con decimales, tendría que anteponer a esta función la de entero. Vale, vamos a quitar los decimales. Entonces, una vez ya entendida esta función, vamos a crear toda la función nueva con concatenar el apellido, como me está diciendo, en mayúscula y después el aleatorio. Entonces, ¿cómo sería? La función igual mayúscula, que es igual a la minúscula, pero mayúscula, del apellido, lo seleccionamos de aquí porque ya lo limpiamos, me va a devolver todo el apellido en mayúscula, pero limpio. Fíjate que cada vez que hagamos algo, él va cambiando aquí. Y después tenemos que unir, y hay otra manera de unir cadenas de texto sin concatenar, es con este símbolo. Con este, ¿vale? Signo de Asper. Entonces, este símbolo también me ayuda a unir caracteres. Entonces, yo lo podría utilizar de vez de concatenar, si no pongo mayúscula, únemelo con el aleatorio entre, ponemos el inferior, que me decían 10, punto y coma, 99. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos la contraseña. ¿Qué va a pasar? Que ese número va a estar cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque él va calculando números aleatorios. Esto lo elimino ya de aquí. Entonces va a estar todo el tiempo así. Pero no lo quito para que el profesor vea cómo lo hiciste. Ok, dice, mediante las fórmulas respondes las siguientes preguntas que encontrarás en la celda A34, A35 y A36. En las celdas C34, C35 y C36. Vale. Entonces, edad del socio más grande. Función máximo ¿de qué? De todo este rango de edad. Lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo con la función mínima. Para saber la edad del socio más joven de todo este rango. Y por último nos dice la edad media. Eso es un promedio. Igualmente de todo este rango. Podemos hacerlo así como dice uno por uno, o también si venimos a la autosuma, selecciono el máximo. ¿El máximo de qué? Ya por defecto va a tomar siempre el rango que encuentre más próximo con número, pero yo se lo especifico que es este. Suma no, perdón. La autosuma de máximo de todo este rango. Ya estaba tomando el de al lado, 74, pero no es correcto. Tienes que especificarle de todo este rango. Ahora el mínimo, autosuma mínimo, igualmente me toma el campo de arriba, porque estas funciones trabajan con las celdas que estén más próximas a él que contengan números. Yo tengo que especificar que es todo este. Igual el autosuma del promedio, me vuelvo a tomar de estas dos, porque ya trabaja así, de todo esto, ¿vale? Y tenemos los mismos resultados. Entonces, son las mismas funciones, lo único que tengo dos caminos para hacerlo. Ok, después nos dice, como queremos ver siempre qué corresponde cada columna, fija la fila 1 de la hoja alumnado según trimestre. ¿Cómo se hace esto de fijar? Me voy a vista, barra de herramientas vista, y tengo un comando que se llama inmovilizar. Tengo inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior o inmovilizar primera columna. Como nos están pidiendo la primera fila, le doy inmovilizar fila superior. Y ya me queda aquí
esta opción de cada vez que yo baje, se quede la fila superior quieta. Vale, vamos con la tarea 2. Ahora la tarea 2 nos dice la fiesta de aniversario. El centro cumple 10 años y eres el encargado de organizar el catering. Pon el título fiesta en la hoja 2 y realiza las siguientes acciones. Entonces en la hoja 2 vamos a ponerle, como nos dice, fiesta. Botón derecho, como vimos, cambiar de nombre y fiesta. Da el mismo formato a los títulos de esta página que de las hojas anterior mediante el pincel de copiar formato. Vamos primero a donde está el formato que queremos copiar. Con que seleccione una sola ya me basta. Si seleccionas 4, pues se te van a pintar 4 celdas continuas de este formato. Entonces es preferible seleccionar una, copiar formato, te vas a la hoja que quieres copiar y aquí si seleccionas cuáles quieres. Si ya sabían que era 4, pues bueno, podías seleccionar las 4, copiar, y te paras en la primera y te lo hace también. Ambas son válidas, ¿ok? Lo que tienes que tener cuidado es, si hubiese seleccionado todas, pues te pinta todas las demás que no querías. Ok. Ahora, el siguiente paso es dar formato a todas las columnas de precios como euros con 2 decimales. Vale, tenemos precio, seleccionamos toda la columna y le decimos, vamos a formatos de celda, que sea de moneda con 2 decimales en euros. Listo, ya estaría. En la columna D debes crear un código para cada aperitivo de la siguiente forma. Las 2 primeras letras de la descripción del aperitivo. 2 primeras letras de la descripción del aperitivo. Más las 3 últimas letras y el precio, un espacio y un euro. Entonces, me dice 2 primeras letras. Vamos a hacerlo por separado. Y después lo unimos todo. 3 últimas letras. El precio que ya lo tenemos, un espacio y el símbolo del euro. El símbolo del euro lo voy a copiar y lo vamos a tener por aquí, ¿vale? Porque en mi teclado a veces me cuesta que salga. Entonces, las 2 primeras letras y las 3 últimas letras del nombre del aperitivo, ¿cómo sería? Tenemos unas funciones dentro de las funciones o de las fórmulas texto que se llaman derecha e izquierda. ¿Okay? Entonces, estas dos funciones, ¿qué hace derecha? Derecha me devuelve el número específico de caracteres del final de una cadena de texto. Entonces, ¿cómo la tengo que hacer? ¿Cómo la utilizo? Vamos a introducirla desde aquí, derecha, y me va directamente del asistente de funciones. ¿El texto cuál es? El primer argumento. Este. ¿Y cuántos números de caracteres me está diciendo que quiero que me devuelva? Vale. Era aquí que lo tenía que poner. Porque si son las últimas va de derecha a izquierda. Y esta va de izquierda a derecha. Perdón. Volvemos y lo hacemos aquí, no pasa nada. Es lo mismo. El texto y el número de caracteres me está diciendo las últimas 3. Pongo 3. Y me está devolviendo las últimas 3. Aquí entonces sería izquierda. De todo este texto, ¿cuántas me devuelves? 2. Ok, entonces ahora para crear nuestro código lo tenemos que crear en una única columna, ¿vale? Lo hicimos por separado para entenderlo y ahora las vamos a unir. Las vamos a unir gracias a concatenar o con el símbolo que te comenté hace rato que nos une, el símbolo de Asper. Okay. Entonces podríamos hacerlo de la siguiente manera. Concatenar. Podemos copiar esta. Vamos a escribir concatenar. La función izquierda, así tal cual, ¿ok? Punto y coma para separar al siguiente argumento, que el siguiente argumento sería las últimas 3, como no la copié, ¿vale? La cierro un momento, vengo, la copio o la puedo escribir igualmente, ¿ok? Hubiese podido escribir igual derecha
de todo esto, el número 3. ¿Okay? Y cierro paréntesis. También lo hubiésemos podido hacer punto y coma. Después nos dicen las últimas 3 más el precio. Selecciono el precio. Punto y coma me están diciendo un espacio. Entonces, ¿cómo represento un espacio? Así tal cual. ¿Okay? Doble comilla. Hago un espacio. Doble comilla. Punto y coma para ahora pasar al símbolo del euro. El euro lo podríamos seleccionar directamente de aquí y fijándolo. O lo copio y vengo y lo pego. Como es una lectura literal, tiene que ir encerrado entre doble comilla. Cualquiera de los dos es válido. Ya todo esto lo podemos eliminar. Este sería el código que fue las 3 últimas primeras letras, no, las 2 primeras letras de la descripción del aperitivo, las 3 últimas, más el precio, más un espacio, más el símbolo del euro. Si lo hubiésemos hecho con el otro, con el símbolo de Asper, quedaría de la siguiente manera. Izquierda, este texto, punto y coma 2, cierro paréntesis. Ahora el símbolo. Ay Dios, el símbolo derecha de este texto, punto y coma 3, cierro paréntesis. El símbolo de nuevo. El precio, símbolo, doble comilla, espacio, símbolo. Y por último el euro. El euro, a ver si se me quedó aquí copiado, sí. Encerrado entre doble comilla. Entonces es el mismo resultado. Fíjate que da el mismo resultado, lo que pasa es que va diferente. Este trabaja con una función y este de esta manera, sin función. Ese símbolo lo que me va ayudando es a unir caracteres. ¿Por qué existen los dos? Porque esto es para trabajar el dato como con una función concatenar y este símbolo se puede llegar a utilizar dentro de funciones, dentro de llamados de fórmulas para el tratado de datos. Muy bien, entonces, vale, aquí nos ponen un ejemplo. Voy a ponerlo aquí en pantalla. El ejemplo quedaría page 99 euros. Entonces, exactamente fue lo que nos quedó. Page 99. Exacto. Muy bien, entonces ahora en las celdas B73, 74, 75, que están estas aquí abajo, debes calcular el precio total de los aperitivos, el importe que debes pagar cada invitado y cantidad de aperitivos que corresponde a cada invitado en caso de dividirlos equitativamente. Habrá un total de 30 invitados. Estos cálculos puedes hacerlos como quieras. Por ejemplo, puedes calcular en otra columna el precio total de aperitivo y finalmente el precio total. Entonces, esto es lo que nos están diciendo. Esta columna la voy a dejar a un lado para que después las elimines. El precio total por aperitivos, como nos están diciendo aquí, vamos a poner este mismo nombre aquí, sería la cantidad del precio, ¿ok? Y lo calculábamos aquí, y chimpum, ¿vale? Ya estaría. Aquí lo hubiésemos podido hacer también, ¿vale? La suma de todo esto por todo esto, pero como ya lo tenemos aquí, pues yo digo la suma de todo esto, ¿ok? Esto como va en euros, le ponemos formato de euros. El importe que debe pagar cada invitado. Nos están diciendo que hay 20 invitados. Vamos a dejar este dato por aquí. Entonces, ¿cómo sería esto? Entre 30. Esto es lo que tiene que pagar cada invitado. Y ahora, ¿cuántos aperitivos se van a dar por invitados? Entonces, sería la sumatoria de todos los aperitivos entre los 30. Si lo hago por la autosuma,
Él me va a tomar como rango esto. Yo le voy a decir, no, es todo esto. Y ahora me lo divides entre 30. Entonces, a cada invitado le va a tocar 12 aperitivos. ¿Vale? Ahora continuando con la tarea número 3, donde nos piden, el centro demandado o ha pedido un préstamo de 7.000 euros para comprar 3 pizarras digitales nuevas. Renombra la hoja de cálculos 3 como pagamento. Yo lo voy a copiar. Calcula con la fórmula de pago cuánto es la cuota mensual que se ha de pagar el centro para que se regrese este dinero de 3 años. ¿Y qué tipo de interés? Con el tipo de interés del 0.8% anual. Copia el resultado en la celda D6. Muy bien, entonces vamos para acá. Lo primero, botón derecho, cambiar nombre y pagamento. Ya está. Lo copié y lo pegué con control V. Ahora, dentro de tasas. En tasas deberíamos poner el 0.08%. Muy bien. Porcentaje y 2 decimales. Muy bien. El importe pues son los 7.000 euros. ¿Vale? Le ponemos con formato de moneda 7.000 euros. Y el término es de 3 años. Muy bien. Ahora, esto en cuanto anual. Vamos a lo en cuanto mensual. Para la tasa mensual, pues sería este valor dividido entre 12. El valor. Vamos a formatear esto a porcentaje. Le ponemos pues 4 o 6 decimales para que se vean porque son es un valor bastante pequeño. Después en el importe mensual pues vamos a hacer una función, un igual a esta función. Yo pongo el más porque es más fácil para mí, ¿vale? Por si te preguntas, pero el más lo que me ayuda es a poner el igual. Es lo mismo. Y en términos sería en términos anuales sería esto dividido entre 12 que me dan por 12. Y en término anual sería, y en el término anual sería esto multiplicado por 12 para que me den los 36 meses, que son los meses en que se va a pagar los 3 años. Ahora, aquí en esta última nos quedaría calcular con la función pago. Entonces, si nos vamos a la función pago, vamos a ver que nos está pidiendo una tasa. La tasa es la tasa de intereses por periodo de préstamo, por ejemplo, 6% para 4 pagos trimestrales. NPER es el número total de pagos del préstamo. Es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. Estos son, por ejemplo, los 3 argumentos obligatorios. Entonces, ¿cuál sería nuestra tasa? Nuestra tasa mensual, el valor que tenemos aquí en D3. Lo seleccionamos, que es nuestra tasa mensual que ya la calculamos. ¿Cuál sería nuestro NPER? El total de números de préstamos. Este sería los 36 meses. Y el valor actual, ¿cuál sería nuestro valor actual? Pues el total del importe de los 7.000 euros. ¿Vale? Nos queda en negativo, normalmente queda en negativo y se pinta de rojo porque dentro del formato de moneda existe que si, aparte de darle el formato de moneda, los decimales, si hay un número negativo me lo pintes en rojo. Entonces yo antepongo a esta función el negativo para que me quede en positivo. Esta sería la cuota final a pagar. Si quieres saber cuál sería la cuota anual, pues ¿qué tendríamos que hacer? Un igual o el más por los 12 meses. Y esto es lo que pagaríamos anual.
por el préstamo de 3 años. Nos piden ponerlo en monedas, ya estaría. Entonces hacemos un repaso. Lo que hay aquí es el porcentaje, va presentado en porcentaje, la moneda o el importe total de los 7.000 euros, los 3 años. La tasa mensual, pues es el importe anual o la tasa, perdón, anual dividido entre 12. Estamos hablando de meses. Esto es un igual a lo que hay aquí. Son los mismos 7.000. Es para seguir el formato. Aquí en términos de 36 meses lo que hacemos es multiplicar este valor por 2,12. Y aquí con pago pues calculamos la cuota mensual en monedas. Y podemos tener mensual porque seguimos aquí mensual. Y aquí la cuota final anual. Y esto pues sería todo en cuanto a la tarea 4. La tarea 3. Ahora vamos con la tarea 4. Ok, continuamos entonces con la tarea 4, en la cual nos dice que en la hoja 4, 5, 6 tenemos los ingresos de los meses enero, febrero y marzo. Cambia el nombre de las hojas por los nombres de los meses correspondientes. Crea una nueva hoja llamada ingresos, ingresos del segundo trimestre, perdón, y consolida los datos de las 3 hojas anteriores de manera que se sumen los ingresos de los 3 meses y queden vinculados a sus hojas originales. Vale, entonces eso es con una función que se llama consolidar, ¿vale? Por eso se llama aquí así. Vamos entonces al archivo y tenemos la hoja 4, la 5 y la 6. Entonces, como nos decía, primero renombrarlas. La 4, enero, cambiar nombre, botón derecho, cambiar nombre, le ponemos, vale, vamos a ponérselo enero, febrero, vale. Les pongo una vez en Catalá. Y el último es más. La C esta, no sé de dónde sale. No me acuerdo dónde la activaba. Pero bueno. Ya te digo cómo la podemos buscar. Y nos tenemos que agregar una nueva hoja renombrándola los ingresos del segundo trimestre. Para lo de la C podemos ir a insertar. Están símbolos y aquí podemos buscar todo tipo de símbolos que queramos utilizar, que existen en el mundo, todo tipo de letras, alfabetos, todo lo que podamos necesitar están aquí. Entonces sería cuestión de buscar dónde podría estar la C, porque honestamente no me acuerdo en el teclado dónde la puedo conseguir. A ver, aquí un segundo. Con Alt o Shift y justo a la letra que está arriba encontramos esa letra. Entonces o la copio directamente de aquí y voy a cambiar nombre y la sustituyo. O desde aquí también puede ser que me deje agregarla, ¿vale? Es la letra Shift que está justo debajo del Enter y al lado del Enter está la C, que suele estar también con una llave. Ok, entonces ya la tenemos. Vale, ¿cómo es esta función de consolidar? Necesitamos tener, muy importante, este mismo orden que estamos viendo. En enero, esto es enero, y tenemos en la celda B2 un encabezado que se llama cuotas de alumnos, en la C2, subvenciones, la D2, extras, ingresos totales en la E2. Y así vemos en febrero está igual y en marzo. Lo que cambia, pues obviamente son los ingresos. Pero tenemos los mismos nombres de encabezados y tenemos las mismas referencias de celda. Eso es lo principal que nos pide esta función de consolidar. Después, en una nueva hoja de cálculo, como dice la tarea, ubicarte dónde lo quieres poner. Aquí, 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 en cualquier parte de la hoja lo puedes poner. Vamos a pararnos aquí en B2. Y esa función está en la barra de herramientas datos, está justo aquí, se llama consolidar. Vamos a entrar a ella y ¿qué nos pide de primero? Una función. La función en este caso que vamos a usar para la tarea es sumar, pero ves que también tenemos recuento, promedio, máximos, mínimos, producto,
contar números, desviaciones, desviaciones estándares, variables. Tenemos más funciones que no solamente sumar. Después que nos pide una referencia, ¿dónde está esa referencia? Puede ser en otras hojas de cálculo o puede ser en un archivo fuera de este archivo. Vale, entonces esto lo minimizamos por un momento para venir y seleccionar aquí de esta manera enero. Después que seleccionemos le damos agregar. Volvemos a ir a febrero y como está en este mismo orden, ya lo que me cambia aquí es el nombre de la página, pero si sigue estando en las mismas referencias de B2 a E3. Le damos a agregar. Y después vamos a marzo y ella sigue estando seleccionada, lo que le damos es agregar. Ya nos facilita esa selección porque ella funciona de esta manera. Yo le tengo que especificar en las mismas referencias de celdas los mismos datos. Después que nos dice si usa rótulos en la fila superior. Aquí yo le voy a decir que la fila superior, que por ejemplo, bueno, ya no me deja ahorita ir a un momento al otro, ya vuelvo a ir. En la fila superior es donde teníamos los encabezados. Puede ser que algunas tablas puede que tengan los encabezados o la referencia de los datos a la izquierda. Por eso dice columna izquierda. Son los únicos dos opciones que nos permiten. Y de último, después, crear vínculos con los datos de origen, que eso es lo que te dicen aquí en el ejercicio. Deja creados los vínculos, ¿para qué? Porque si cambian en un futuro, pues se me vea reflejado aquí en esta consulta de consolidar que estoy haciendo. Y nos quedaría darle a aceptar. Y aquí ya tenemos creado nuestra conciliación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos copiar, como para repasar un poco, copiar el formato, vamos a la hoja de cálculo y lo pegamos aquí para que nos mantenga el mismo formato. ¿Qué hizo ella? Ella lo que hizo de consolidar es, me trae los valores de febrero, marzo, enero, febrero, marzo, de cada una de estas etiquetas o estos encabezados, me trae los valores y aquí abajo lo que hace es una suma. Y me crea me crea estas opciones que se llaman agrupar y desagrupar. Tenemos aquí en la barra de herramientas de datos, tenemos la opción de agrupar y desagrupar y por subtotales. Eso se llama esquema. Pero dentro de la misma consolidar está esto. Me crea los vínculos y de una vez me hace la suma de cada uno. Y entonces aquí esto está agrupado y aquí está desagrupado. Lo que me permite a mí es eso, ir viendo las consolidaciones. Después, por último, lo que nos pide es la entrega. Guarda el documento en formato de documento de Excel con el nombre. Vamos a copiarlo todo esto. Y bueno, tú lo debes subir después a la plataforma. Yo te lo guardo con con la palabra nombre y apellido, pero tú después le cambias por el tuyo. Acuérdate que esta información te la dejé adicional para en esta pues lo que estudiar. Y cualquier duda, como siempre, me puedes avisar. Voy a dar a examinar, lo voy a guardar de esta manera y ya estaría. ¿Vale? Espero que estés muy bien. Un saludo.